En Frankenstein, la mayoría muere por una sola razón. Confunden al monstruo con el verdadero peligro. El mundo no castiga al más débil, castiga al que no comprende lo que ha creado. Si despertaras hoy en este universo, ¿huirías o intentarías controlarlo? Aquí no estás frente a una bestia sin pensamiento ni impulso ciego. Estás frente a una criatura hiperconsciente, capaz de observar, interpretar y recordar cada gesto que recibe del mundo. Su mente no funciona como la de un depredador, sino como la de alguien que despierta de golpe en una realidad hostil. Cada palabra, cada mirada de rechazo y cada acto de violencia se graban en su memoria como una herida que no cicatriza. No olvida, no borra, no racionaliza el daño, lo acumula. Esa memoria emocional es el verdadero motor del horror. La criatura aprende rápido, pero no aprende reglas morales, aprende patrones de trato. Si recibe miedo, aprende a intimidar. Si recibe humillación, aprende a humillar con más fuerza. Si recibe golpes, aprende que el mundo solo responde al dolor. Su violencia no nace del caos, sino de una lógica torcida pero comprensible. Si todo lo que existe me hiere, entonces herir es la única forma de existir. Por eso, el peor error no es huir, ni siquiera defenderse. El peor error es atacar primero desde el desprecio. Humillarlo, encerrarlo, exhibirlo o reducirlo a un objeto de estudio convierte a la criatura en un espejo oscuro del ser humano. Cada experimento fallido, cada intento de control, cada mirada que lo trata como cosa y no como ser, empuja un paso más la línea que separa la contención de la masacre. Aquí, la ciencia sin ética no crea monstruos, los despierta. En este mundo, la crueldad no es solo inmoral, es estratégicamente estúpida. Cada acto de violencia innecesaria acelera tu propia sentencia. No porque la criatura sea invencible, sino porque entiende perfectamente quién lo desprecia y quién lo teme. El horror no surge cuando el monstruo ataca. Surge cuando el ser humano le enseña que no hay otra forma de relacionarse con la vida que no sea a través del dolor. Para ganar aquí, la estrategia principal va en contra de todo instinto de supervivencia tradicional. No se trata de correr más rápido, esconderse mejor o atacar primero. Se trata de conectar. Reconocer su humanidad no es un acto de compasión ingenua, es una decisión táctica. La criatura percibe inmediatamente quién lo ve como amenaza y quién lo ve como ser. Esa diferencia define si te observa o te persigue. Hablarle antes de huir no es rendición, es posicionamiento. La huida sin explicación refuerza su narrativa interna. Todos me temen, todos me abandonan. En cambio, una palabra, una pausa, una mirada que no esquiva, introduce una grieta en su impulso violento. No porque lo calme del todo, sino porque lo obliga a pensar, y cuando la criatura piensa, no ataca de inmediato. Ese segundo de duda puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Entender su origen es clave, porque ahí está la raíz de todo. No nació monstruo, fue despertado sin elección. Su existencia es el resultado de una decisión ajena, de una ambición que no asumió consecuencias. Cuando comprendes eso, entiendes que su conflicto no es contigo, sino con el mundo que lo trajo a la vida y luego lo rechazó. Tratarlo como enemigo absoluto solo lo empuja a cumplir ese rol hasta el final. La criatura no busca destruir por placer ni por conquista. Busca sentido. Quiere entender por qué existe, por qué fue creado y por qué fue abandonado. Muchas tragedias comienzan exactamente ahí, cuando alguien solo quiere ser aceptado y el mundo responde con miedo, silencio o violencia. En ese punto, conectar no es debilidad, es la única forma real de ganar. La supervivencia en este mundo no se decide en el enfrentamiento directo, sino en dónde eliges existir. Los pueblos y las multitudes no son refugio, son detonadores. El miedo colectivo se propaga más rápido que cualquier criatura. Gritos, persecuciones, linchamientos, caos.
Cuando la masa entra en pánico, deja de pensar y solo busca un culpable visible. Y en ese escenario, cualquiera que esté cerca del monstruo o simplemente sea diferente, termina arrastrado por la violencia. Aquí, la multitud no protege, condena. Por eso, refugiarse en zonas aisladas no es huida, es inteligencia. Los espacios alejados del juicio humano reducen el ruido emocional que alimenta el conflicto. En el silencio, la criatura observa sin ser provocada, y tú puedes existir sin convertirte en objetivo. El aislamiento permite entender el terreno, anticipar movimientos y, sobre todo, evitar el error más común: reaccionar desde el pánico. En este mundo, quien se precipita, muere. El silencio, además, es un arma. No responder al grito, no alimentar la histeria, no convertir cada encuentro en una confrontación. El ruido atrae atención, y la atención mal dirigida genera violencia. Callar no es esconderse, es negarle al horror el escenario que necesita. Cuando no hay espectáculo, el conflicto pierde fuerza. Y hay una advertencia crucial que muchos ignoran: mantener distancia emocional del creador. Víctor Frankenstein es tan peligroso como su creación, porque su obsesión no tiene freno. No ve consecuencias, solo resultados. Su culpa lo empuja a repetir errores, a justificar decisiones extremas y a arrastrar a otros en su espiral. Estar demasiado cerca de él significa quedar atrapado en una lucha que no te pertenece. En este mundo, el monstruo visible no siempre es el más letal. A veces, el verdadero peligro es quien se niega a detenerse. Cuando ya no puedes escapar y la criatura se vuelve hostil, la peor decisión es el enfrentamiento frontal. No porque sea invencible, sino porque fue diseñada para resistir más de lo que tú puedes soportar. Atacarlo de frente solo confirma su lectura del mundo. Todo es agresión, todo es amenaza. En ese punto, no estás luchando contra un cuerpo. Estás luchando contra una convicción, y esas son las más difíciles de romper. El entorno es tu verdadero aliado. El frío, el fuego, el aislamiento y la geografía no tienen emociones, pero imponen límites. No se trata de destruirlo, sino de desacelerarlo, de obligarlo a pensar antes de actuar. El terreno puede cansar, confundir o separar sin necesidad de violencia directa. Cada obstáculo físico introduce distancia, y la distancia reduce la intensidad del conflicto. Aquí, sobrevivir es administrar el espacio y el tiempo. Provocar reflexión, y no rabia, es una forma de contraataque psicológico. La ira lo fortalece, la duda lo debilita. Las palabras que recuerdan su origen, su primer despertar, sus momentos de conciencia, no lo vuelven dócil, pero sí lo obligan a detenerse. Cuando piensa en quién fue antes de ser rechazado, su impulso violento pierde dirección, no porque se vuelva bueno, sino porque entra en conflicto consigo mismo. Hazle recordar quién fue, no qué es. Recordarle lo que otros dicen que es monstruo, error, aberración, solo lo empuja a cumplir ese papel. Pero cuando le devuelves la memoria de su humanidad, incluso de forma mínima, desarmas la narrativa que lo sostiene. El monstruo pelea mejor cuando se siente odiado, porque el odio le da propósito. Quitárselo no lo elimina, pero puede salvarte la vida. El clímax no llega con un grito ni con un golpe final, llega con una decisión irreversible. Aquí solo existen dos caminos, y ambos tienen consecuencias que ya no se pueden deshacer. Romper el ciclo implica algo más difícil que matar: asumir responsabilidad. Significa ayudar a la criatura a encontrar un propósito en un mundo que nunca le ofreció uno. Aceptar que no es un error que deba corregirse, sino una existencia que necesita sentido para no convertirse en tragedia permanente. El otro camino es el más fácil de justificar y el más peligroso de recorrer: destruir lo que no entiendes. Convertirte en el villano no requiere maldad consciente, solo miedo y prisa. Basta con decidir que eliminar el problema es más cómodo que enfrentarlo. Ese acto no solo mata a la criatura, también confirma la lógica que la creó, que la vida es desechable cuando se vuelve incómoda. En ese momento, el horror cambia de forma y de dueño.
La película deja claro algo brutal y profundamente incómodo. El verdadero monstruo no es el cuerpo cosido ni la fuerza descomunal. El verdadero monstruo es la mente que juega a ser Dios sin aceptar consecuencias. Es la ambición que crea vida y luego se lava las manos. Es la idea de que el poder de crear justifica el derecho a destruir. Ahí es donde el terror se vuelve humano. Salvar a la criatura no es un acto heroico tradicional, es un acto de rebeldía moral. Significa ir contra el juicio del mundo, cargar con la incomprensión y aceptar que te llamen loco por no elegir la vía rápida. Pero también es la única forma de cerrar el ciclo de violencia. La pregunta final no es si la criatura merece ser salvada, sino si tú puedes soportar el peso de hacerlo. ¿Salvarías a la criatura, aunque el mundo te condene por ello? Ganar en Frankenstein 2025 no es sobrevivir al monstruo, es no convertirte en uno. Suscríbete si quieres más guías de cómo ganar en 13 Enterdar. Dale like si crees que el verdadero terror nace del ser humano. Comenta, ¿en qué otra película quieres que te enseñe cómo ganar? Porque a veces, la peor creación es la falta de responsabilidad.